En el ventilador, dólares del colchón, el plan del gobierno para liberar fondos no declarados. El presidente Milei propuso liberar el uso de los dólares del colchón sin exigir justificación ni permitir investigaciones. Dice que es para reactivar la economía sin emitir pesos. ¿Medida eficaz o premio a la evasión? Y además, elegir el final, el derecho a decidir ante una enfermedad terminal. José Pepe Mujica optó por no seguir con tratamientos invasivos y pasar sus últimos días en su casa. Su decisión abre el debate sobre un tema fundamental. ¿Estamos preparados para aceptar que a veces la decisión más humana es dejar partir? Hoy se enciende el ventilador. Pero muy buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos, qué gusto recibirlos a nuestra casa aquí en el 11 TV con el ventilador. Lo había dicho la señora Valeria Girard la semana pasada, dijo el martes vamos a tener 28 grados. Bueno, estamos en 23, ¿vale? Pero en el día estuvo complicado y tenemos una noche en la cual el ventilador debe encenderse, ¿no? Porque hace calor, ¿eh? Estamos en la mitad de mayo y tenemos calor, acostumbrándonos claramente a este clima subtropical que tenemos en nuestra región, ya acostumbrándonos a que esto vino para quedarse, ¿no? Con una humedad terrible. 3435-054874, nuestra vía de comunicación. Se las repito, 3435-054874 para que participen, nos propongan su opinión, den a conocer respecto a los temas que abordamos, no solamente en lo que es el debate con invitados aquí, como lo dijimos en el anuncio, sino también con la ronda de noticias que arranca de la siguiente manera. Primero saludando al panel. Hola, Panel, buenas noches. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Me vengo para este lado porque el señor Javier Aragón es el protagonista del primer informe. Lamentablemente, como dábamos cuenta el martes pasado, Javier, el primer femicidio del año ocurrió en Victoria y se había anunciado desde la Asamblea Feminista una manifestación que tuvo repercusiones con pedidos incluso de renuncia en Fiscalía. Sí, vamos a repetir un poquito lo que decíamos el martes con el femicidio de Soledad Andino, esta joven de 41 años que fue asesinada por su expareja Diego Albornoz. El martes decíamos de que acá hay gran responsabilidad de los operadores de la justicia de Victoria en que esto pasara, incluso hasta de los propios abogados que intervinieron en la causa. Bueno, estos argumentos fueron profundizados en esta movilización que bien decías vos, Guayi, en esta jornada por un nutrido grupo de distintas organizaciones feministas y también de la comunidad de repudiar directamente a las autoridades de la justicia de Victoria, la fiscal Flavia Villanueva y también al juez Márquez. Al juez también. Al juez Márquez, hijo de un legislador, que esa fue aparentemente la virtud que tuvo para que lo designaran en su momento. Eso se cuestionaban las organizaciones feministas. Y ¿qué fue lo que pasó? Claro, recordemos, el acusado, Albornoz, se le dicta en un juicio abreviado una condena de 2 años y 6 meses. ¿Tenía 4 condenas, algo así? Tenía antecedentes, claro. Pero por otros delitos, no por violencia de género. Bien. Y se llegó a ese acuerdo de 2 años y 6 meses. Pero parece ser que los estudios psicológicos y psiquiátricos no fueron tenidos en cuenta, que no se valoró lo que había ocurrido y no se tuvo perspectiva de género, que esto es lo más grave, donde la víctima en un estado de vulnerabilidad pudo haber consentido o no el acuerdo, pero lo cierto es que lo primero que hizo Albornoz cuando tuvo la posibilidad de hacerlo fue ingresar por la ventana de la casa y asesinarla de un puntazo a la altura del corazón y luego después sacarse una foto tipo selfie y mandárselo a la expareja. La departamental de policía recibió a la asamblea. ¿Qué pasó con la justicia? ¿Dejaron un comunicado? ¿El petitorio lo dejaron allí? Hay varios comunicados y varios reclamos. Primero, para que no sea más fiscal la doctora Villanueva, que en 4 años estuvieron 3 femicidios y le tocó a la misma funcionaria intervenir. Una tasa altísima para lo que es Victoria poblacionalmente, claro, ¿no? Y segundo, también ya le apuntan al juez Márquez, juez civil. Yo no sé si un juez civil
está en condiciones de poder analizar correctamente el derecho penal, sobre todo vinculado con los femicidios. Pero bueno, así quiso la justicia. Hoy, Ana, ¿qué hoy decías? las integrantes del movimiento también feminista hablaban de que la fiscal Villanueva es una fiscal interina que fue designada en el 2018, que no es una fiscal por concurso. Digamos, eso también, digamos, hoy yo le estaba justamente preguntando a Javi, ¿cuánto puede ser un juez o un fiscal interino? No hay tiempos, no hay límites. Porque para eso mientras están no los salga el concursos, ¿no es concurso, cierto? Lo que llamó la atención, Vidaer, que se manifestó. Sí, es una entidad que tiene mucho prestigio, muchos años en Entre Ríos, víctimas de la inseguridad en Entre Ríos. Hoy emitió un comunicado en la misma sintonía que las organizaciones que marcharon en Victoria, cuestionando severamente a las autoridades judiciales de Victoria, pidiéndole perspectiva de género, capacitación. Ahí la tenemos en pantalla. En síntesis, eso es lo más importante. La fiscal y el juez minimizaron el riesgo confiando en un botón antipánico. Se avaló un juicio abreviado con condena condicional, dejando al femicida en libertad. La víctima no estaba en condiciones de decidir libremente, ya que era hostigada por su agresor. Denuncian violencia institucional y una justicia patriarcal que desprotegió a la víctima. Algunos de los puntos más importantes del comunicado de Vidaer. Fue condenada el 6 de mayo y el asesinato el 13. Pues, una semana. Esto no es un hecho aislado de la falta de perspectiva y de capacitación de los operadores de la justicia. Todo esto empezó con el tema de Fátima en Paraná, donde se dio la sensación de que la fiscalía no estuvo a la altura de las circunstancias y le permitieron al asesino cometer justamente el femicidio. Lamentablemente tiene que morir una víctima más para que se haga todo un replanteo de cómo tienen que intervenir las autoridades judiciales. Pero también en el medio hay mucha hipocresía de abogados, de los mismos fiscales con el comunicado de prensa que el martes decíamos, era realmente inaceptable que ellos se quisieran defender diciendo, nosotros hicimos esto, la culpa no es nuestra. Lavándose las manos no se va a terminar el problema del femicidio ni en Paraná, ni en Entre Ríos, ni en la República Argentina. ¿Cómo está la salud del femicida? Porque está muy grave, tuvo un retroceso, por eso estaba esperando el parte médico, está en terapia intensiva con riesgo de vida y puede llegar a fallecer. Nadie le desea a nadie que fallezca, pero es una situación muy grave la que él se provocó a sí mismo, haciéndose cortes a la altura del cuello y también en las venas. Está realmente muy grave y bueno, habrá que esperar el próximo comunicado del Hospital San Martín. Bueno, ¿sí, Ezequiel? No, un aporte en el sentido de que desde luego cuando hay hechos puntuales como este, al menos como más difícil, digamos, al menos para mí que no trato habitualmente la temática, pero el hecho de siempre la mención en la justicia, aunque sea justa y correcta, lo que dicen desde la Asamblea, la Asociación Vidaer, lo que plantea Javier, Ana, etcétera, me parece que también está la otra dimensión, que un poco también lo escuché de parte de la Asamblea, que es esta dimensión en donde existen estos femicidios y hechos de violencia que, más allá de cuál sea las resoluciones, más duras, menos duras, en muchos pedidos deben ser más duras, de la justicia, no es aquello lo que va a solucionar el problema de lo que se denomina violencia machista o de la violencia machista en sí propio. Entonces tenemos ahí ese problema que siempre que hay un hecho surge y dice, bueno, debe haber tenido más penas, más duro, preventivamente tendría que estar en cana, etcétera, etcétera, cosa que sí, la vieja discusión de la justicia más garantista o más firme. Más o menos garantista, pero amén de eso hay una problemática que evidentemente tampoco la resuelve y que es la problemática más, si se quiere, cultural o de una dimensión un poco más amplia, no más importante, pero sí más amplia, que es la que, bueno, nos tienen esto que algunos denominan incluso epidemia de femicidios. Sí, pero Ezequiel, parte de la justicia o la gente que defiende este sistema de mano blanda te dicen, es el primero femicidio en el año.
es el primero. Así sea uno, es gravísimo. Pero aparte porque el con año todas- pasado... las pericias por en eso, todas las ¿no? situaciones. Eso lo escuché y da ganas de dar un cachetazo. Sí, Pero digo, por pero eso, aparte con justificar todas que las- la realidad mejoró. ¿Qué va a No, yo Yo creo mejorar? que las mujeres es como que más de una vez se cuestiona si la víctima denunció, si no, Claro. y evidentemente tampoco la justicia está mostrando que tampoco sirve, entonces las mujeres muchas veces terminan buscando otros caminos alternativos, lamentablemente porque deja de ser creíble. Yo digo, ¿cuántos casos hemos tenido donde ya ha habido denuncias previas y hay antecedentes y demás, y la justicia no actúa a tiempo? Entonces claramente la sociedad, me parece muy bien que todos se manifiesten y que empecemos a cambiar un poco las cosas. Y un subrayadito chiquito, porque a veces se busca en ese afán de buscar soluciones, que es el botón antipático. El otro día Corina decía, es un botón que te da pánico tenerlo, y algunas referentes del feminismo también lo mencionaban Sí, en el mismo sentido. Lo digo en el sentido de que a veces uno piensa en soluciones que No después alcanza. no terminan siendo tal cosa. Pero con tal cual lo decía Corina, igual hay que tenerlo. Hay que Claro, tenerlo, no, tal sí, cual, sí. pero fíjense que ella estaba dormida cuando la víctima. Total. Claro, Entonces tampoco le directamente servía, tampoco hubiera tenido tampoco le servía. ningún sentido. El tema de la violencia de género hay que trabajar muchísimo en la concientización y no estigmatizar que los sectores más bajos de la comunidad son los que más violentos son. Hoy corrió una denuncia que se conoció periodísticamente de que una autoridad de una facultad de acá de Paraná fue denunciada por la vicedecana por violencia de género. A ese nivel estamos. Así que no sé qué es lo que está pasando con este tema del maltrato, violencia de género y femicidio. Casi las -5, las 10 menos 5 de la noche, cambiamos de tema y nos ocupamos de una estadística que revela, algunos dirán, un modelo de época, una configuración social nueva en cuanto a la estructura familiar o decisiones de vida. Vamos con los datos, ¿vale? Sí, la tasa de natalidad bajó un 40% en Argentina, según el último censo de 2022. Entre 2014 y 2022 bajó un 40%. En 2014 eran 777.000 los nacimientos y en la actualidad son 495.000. Este informe se dio a conocer hoy en el Día de la Familia. Lo hicieron desde la Universidad Austral de Buenos Aires. Y bueno, sí, es un poco... hay algunos datos interesantes, pero bueno, lleva a preguntarnos, digamos, cuáles son las posibles causas. Sí, la estadística también creció en la cantidad de gente que vive sola. Exactamente, el hogar unipersonal Sí. creció un 25%, es hoy, Un montón. y en el 91 era el 13%. Sí, un poco creo que refleja el espíritu de época, porque bueno, las posibles causas son la crisis que se vive, que por ahí genera un poco de incertidumbre, jóvenes que se van, y también, bueno, la decisión de postergar la maternidad un poco para triunfar en la cuestión Individual, académica, lo en lo profesional. Que justamente... Para mí hay otro También hay un objetivo dato. de vida en general de las Sí, nuevas generaciones. a mí me parece- De poner el foco en, no sé, esto, viajar, conocer, hay desarrollarse en otro lado. totalmente. Pero sí, no, tener hijos. Otras Hay prioridades. sí, hay otras prioridades, Claro. como dice, y no tenemos el mandato, o las Total. nuevas generaciones Sí, no eso. tienen el mandato que teníamos nosotros, Exacto. que había que tener hijos o tener hijos. Hoy la gente, si no quiere tener hijos, no pasa nada. Yo estaba incluso- hablando con las Tal vez chicas era una aquí. estupidez, pero quizá de la ley de divorcio para acá fue cambiando esa configuración de la nueva No, yo familia. creo que es una maduración, De los mandatos, digo. Sí, No, sí, yo yo creo creo que- que para mí sí. Había una estructura Incluso- que no se podía modificar, Había ¿no? como- Incluso uno de sí, los incluso datos... de lo religioso. Estaba mal visto, Sí. digamos. Sí, Bueno, claro. pero Socialmente no estaba solo muy fue mal por visto. la ley, sino Digo el creo que mandato. nosotros hemos evolucionado, las personas No, hemos porque la evolucionado. ley Pero se digo, adecuó ¿cuántos a la matrimonios Claro, que no se la ley separaban dar porque no solución. tenían la posibilidad, no se podía y seguían mal y seguía con la estructura que tiene que hacer la familia? El hijo tiene que también darle nietos a la familia. Y sabés que un dato Y después, que- bueno, se pudo optar por otra situación y ese mandato se cortó. Sí, sí, sí. Hay un otro montón dato de mandatos incluso, que se han cortado, por Guayi, cierto. Sí. que el promedio de edad de las mujeres para tener el primer hijo es entre 30 y 34, cuando antes eran mucho más Eran jóvenes. mucho más- Y muy ni grandes hablar las mujeres, de no, la época corrían de riesgo de nuestras vida abuelas. también. Claro. Sí, ni hablar en la época de nuestras abuelas, que incluso a los 13 años ya eran madres. Sí, una locura. Yo leía mucho y vos- que se habla de que la mujer hoy rechaza la maternidad. Yo creo que no es que rechazamos la maternidad, yo creo que las mujeres rechazan una maternidad precarizada, sin garantía, solitaria muchas veces, donde no te deja tampoco el margen de tiempo para un montón de otras cosas en las que nosotros de alguna manera nos hemos empoderado y hemos empezado a tener mayor participación social. Eso, si hay ciertas garantías sociales, para mí también habría
otra predisposición. Hoy por hoy. El rol profesional de la mujer le cambió la cabeza a la mujer. Puso el foco en otra cosa. Exactamente, pero aparte no te dan los costos de vida para decir, bueno, tengo un hijo, pero después voy a tener para pagarle a una persona que me ayude. Sí. Laboral, para... quise decir, no claro, profesional. Sí, no, laboral, sí. tal cual. Yo creo que eso tiene mucho que ver, incide, y como bien decía Ana, nosotros empezamos a romper con la estructura. Claro, de la ama de casa para acá. Ese cambio, digo Vos yo. sabés que hay otro dato que yo encontré, que a mayor nivel educativo hay menor cantidad de hijos. Porque como decíamos, hay otras prioridades. Entonces se quieren dedicar las mujeres hoy en día a su profesión, a estudiar, después capaz que a viajar. Y se van corriendo también las edades de tener hijos. Sí. Y el cuerpito no se adaptó y se complica. Saco el foco de la mujer. Sí. El hombre también no elige ser papá. Sí, es verdad. También se ha cambiado mucho el rol de la hay que decirlo, sí, la pareja, así como cambió mucho el rol de las mujeres, de las madres. Hoy por hoy los padres colaboran mucho y no colaboran, porque no es colaborar, crían juntos. Se hacen cargo. Se hacen cargo, igual que la mujer de la paternidad. Hay un dato que no quería dejar pasar, es que este dato es a nivel, el 40% es a nivel nacional. Y en el caso de Entre Ríos es del 35%, o sea que estamos más o menos con la media. Sí, también hay que decir que no es un fenómeno obviamente argentino, sino que es global. Claro. Por ejemplo, yo estaba viendo que Japón es el país más longevo del mundo y Europa como continente es el más longevo, ¿no? Hay pocos jóvenes. Exacto. Y la pregunta que surge es... sobre todo para la educación, ¿no? Había estadísticas que ya estaban diciendo para el 2027 cómo va a bajar la cantidad de chicos en primer grado. Sí. Los cierres de páginas maternales, los cierres de fuentes de trabajo también. Y hay que ver también, porque lo que decía el informe, yo vi una nota de una docente que decía que se va a repartir, en vez de 19 alumnos van a tener 12. Sí, lo vi. Está bien, eso en la práctica hay que ver si realmente es así, porque a lo mejor... Pensando un poco que cómo va a funcionar, tal vez los padres deciden mandar a los chicos a escuelas públicas de gestión privada o privadas y las escuelas públicas se van cerrando. Me voy más allá. ¿Y quién va a pagar las jubilaciones? No, claro. O sea que pensaba que también he escuchado mucho a jóvenes, jovencitos. Como yo. Claro, más o menos. Con una mirada ya muy ecologista, muy humana. Entonces lo he escuchado decir, no sos vos. ¿Para qué voy a traer hijos a este mundo? Es terrible, digamos. El mundo que tenemos, no, ¿para qué? No podés proyectar nada, es un mundo violento. Es fuerte escuchar decir. Yo lo he escuchado. Lo he escuchado. Hace poco también salió un estudio, lo leí hace 2 o 3 días, en La Nación, un estudio de una de esas universidades de Norteamérica, ¿viste? Que hacen en 200 países. Sí. Bueno, la Universidad de Stanford. La crisis de los adolescentes, la falta de perspectiva de futuro, la depresión, la ansiedad, que son las enfermedades de esta época, ¿no? O sea, y en ese contexto, sintiéndote así, o sea, ¿qué vas a pensar en el futuro? Yo creo que hay más conciencia. Yo siento que ahora hay más conciencia de todas estas cosas. Antes era bueno, era como un mandato, había que tener... Claro. Y ahora somos más conscientes de todo lo que representa. Y hay mucho más, hay mucho más individualismo también. Lo que voy a decir es una barrabasada, pero me la dijeron hoy 4 fieles de la parroquia de Luján cuando fui a preguntar por la salud del cardenal Carlic. Carlic. Luján? Y fui a preguntarle... ¿Por Carlic? Por Carlic. Yo vivo cerquita de la parroquia, entonces de paso sé que era un supermercado. Bueno, fue a pedir perdón. Bueno, lo que voy a decir, por supuesto, no lo comparto. Entonces me preguntaron, y Javier, esta noche, ¿de qué van a hablar? Entonces, uno de los temas. Pero ¿y vos sabés por qué está pasando esto? Me dicen. No. ¿Qué más? Una de las señoras que estaban ahí preparándose para esperar la misa de la hora 19. Esto pasó después del matrimonio igualitario. ¿Cómo? No, pero ¿qué tiene que ver? Le digo. Bueno, y lo plantean, es una barbaridad, por supuesto, pero dice, ¿Para qué la decís, Javier? Bueno, pero como punto polémico. No repitas. No repito, digo, hay un sector de los pañuelos celestes que piensan eso, que la natalidad bajó por el tema de estas cuestiones. Perdón, pero hay mucho matrimonio igualitario que han adoptado también. Sí, pero no hay la natalidad está por ahí. Lo vinculan, lo relacionan. Yo no quiero que sea eso, pero no es que no
feo, no es serio, No, Javier. no es. También han Explicáselo gestado. a esta gente. También No han tengo gestado. nada que explicar. También han gestado, Javier. También han gestado los matrimonios igualitarios. Escuchar No, una... ¿por qué aprender a escuchar? pero no, Habla ni todo. Cerrate el autoritarismo, listo. No, realmente hablan de autoritarismo. lugar de ignorancia, No, evidentemente. autoritarismo, negar algo Bueno. que está mal, viejo. Volviendo- ¿Cómo autoritarismo? Stop. Volviendo. Cierro Hoy con Nahuel. algo- Cierro con Nahuel. Dale que nos vamos al tiempo. Algo se dijo hoy, pero no es solamente que hay que poner el foco en la mujer como yo la lo que, dije. ¿viste? Sí, vamos al Porque hombre. es parte de el hombre obviamente tenemos un Claro. rol Importante. importante, digamos. Sí. O sea, Quiero si no aclarar. hay- Digo en si el- no hay pareja, Hay una si no función hay de no amor, poner pobre si no hay- mujer, no que la... No, pero socialmente, La que- por eso, yo también leí Claro. que la responsabilidad, como siempre, se vuelca en la que las mujeres ahora no queremos ser madres. Por eso hice la Claro, aclaración. no. Claramente no comparto. Claramente Exacto, que es parte no. de una... No hay algo más maravilloso en mi caso de haber sido papá. No, está bien. Claro. El momento Sí, más pero feliz también- de mi vida, para mí. Digo, Guasi, pero bueno. yo también tengo hijos y creo, y hoy lo hablábamos, que es un amor que no vas a tener por otra persona. Y después está lo existe. Pero otro. de todas maneras también hay que ser consciente de que también ahí llevan un montón de dinero, uno tiene que ceder. Es una decisión entonces, Bueno, pero ahora personal. es después está decisión lo creo otro. que es más consciente ahora familiar. que los chicos sepan todo eso. Me Antes están uno ni apurando. pensaba todo Basta, eso. no hay tiempo. ¿Quién les habla? El señor Javier Aragón, que es monaguillo de la escuela Luján, de Parroquia Luján, ¿no? va a pedir perdón. se Se pruebo el vino al... ¿Vos fuiste monaguillo una vez? Nah. Sí, fuiste monaguillo Estuvo una vez. gano. Se visten, nos vestimos, perdón. Está como Maradona, en tercera persona. En De Hombres, una elección muy personal. La Martina, Daniel Ketcher, Oxford Polo. Nuevo local en Cervantes 127. Miró la corbata ¡Ay, Yarará qué que trajo. corbatita! Una corbata Yarará trajo Aragón. Muy bien. Dame más, el calzado para toda la familia está en Better. Buscar el local más cercano a tu domicilio, abrí tu cuenta personal con tu recibo de sueldo. Y para comprar desde cualquier punto del país, visita el sitio web betterstore.com. Mirá qué botitas traje. Muy bien. Bueno. Tremenda botita. Espectaculares. Muy Mirá que es una botita. Quiero botas así. Qué buena que están. Estas son Red Flesler, ¿no? Sí. Sí. El domingo de votaciones, ¿eh? Muy Abel Pintos, que está cantando ahora Es en Paraná. verdad, En estos son muy del precisos estilo momentos. de Abel Pintos, Son muy es Abel verdad. Pintos. Nos vamos a la pausa rapidito, así encaramos los temas que tenemos, porque vamos hasta las 11. Hoy está el señor Maten a las 11, a las 23. Vamos, ya volvemos. El islote Curupí es un sueño hecho realidad. Desde 1995, la Asociación Ambientalista Añangarecó en Derejé trabaja para la educación ambiental en nuestro río Paraná. Esto es posible gracias a la colaboración de muchas voluntades. ¿Te sumás a colaborar? Dona al alias islote.curupí. ¿Te quedaste sin agua segura? Llegó el servicio Takeaway de Agua Nuestra. Reemplaza tu bidón vacío de 12 o 20 litros en los puntos de venta más cercanos. Takeaway de Agua Nuestra. El agua segura, siempre a tu alcance. El Rey del Pollo. Más de 30 años brindando calidad, calidez y los mejores precios en nuestros productos. Pollo, papas fritas, ensaladas, pizzas, variedades de empanadas, tartas. Lo esperamos como siempre en Avenida Ramírez 2464 a pasitos de las 5 esquinas. Haga su pedido al teléfono 423-0178 4, o por 5. WhatsApp al 343-456-4895. Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? El Rey del Pollo. Bazar Tiago, artículos para el hogar, regalería, limpieza y mucho más. Los Jacarandáes 23 en Oro Verde, todos los días, 3 cuotas sin interés. Te esperamos. Disfruta del CAE todo el año. Decile a tu amigo socio que te presente. Y ambos reciben un descuento del 40,2% por 2 años. Comunicate ya al WhatsApp 343-4682-243. Pacto Amigo, un pacto para ganar. El CAE, el club que querés.
22:07 en toda la República Argentina. Estamos trabajando en vivo en la noche del ventilador. La famosa frase que guardaba los ahorros o los dólares bajo el colchón. Bueno, un anuncio del gobierno que finalmente se postergó de manera oficial, porque hoy Adorni, el vocero presidencial, iba a hacer anuncio oficial de cómo se iba a implementar esta historia. Finalmente fue postergado. Algunos especulaban con cuestiones electorales. Hay elecciones el domingo próximo en Buenos Aires, de medio término. Otros dicen no, porque faltaban algunos puntos específicos para realmente dejar todo consolidado a la hora del anuncio. Lo cierto es que se postergó. Pero el informe disparador para abordar este tema de la siguiente manera. Dólares del colchón, el plan del gobierno para liberar fondos no declarados. El presidente Javier Milei anunció que el gobierno trabaja en una flexibilización normativa para permitir el uso libre de los llamados dólares del colchón, es decir, fondos no declarados por fuera del sistema. La medida permitiría utilizar ese dinero, estimado en más de 270.000 millones de dólares, sin justificar su origen ni ser investigado por la agencia ARCA, incluso para comprar bienes o propiedades. Milei defendió a quienes fugaron capitales, calificándolos de héroes, y dijo que se trata de una revolución libertaria para monetizar la economía sin emitir más pesos. ¿Puede esta medida estimular la economía real o solo blanquear fondos sin control? ¿Y qué garantías existen de que un futuro gobierno o la justicia no reviertan esta decisión? El anuncio despierta expectativas, pero también muchas dudas. Recibimos aquí en el ventilador a Claudio Coronel, que es magíster en desarrollo socioeconómico, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Claudio, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. ¿Qué impacto real podría tener esta historia en caso de implementarse finalmente? Yo creo que están teniendo mucha más expectativa, lo están vendiendo mucho más de lo que en realidad puede llegar a tener. La realidad es que ese atesoramiento de dólares tiene una función preventiva, entonces de cuidado de los ahorros, ¿no? Por esta trayectoria que tiene Argentina de devaluaciones recurrentes, y que en última instancia permitan que algunos que por ahí no lo tenga declarado, lo tenga guardado, no pueda demostrarlo fehacientemente, habilitar a que pueda circular. A lo sumo lo depositará en un banco, pero no creo que esto tenga un impulso hacia la demanda. Yo creo que tiene más que ver con una idea de mostrar de que todavía se mantiene esa idea de que se va a ir hacia una dolarización, y en segundo lugar, porque el gobierno necesita acumular reservas, y eso al depositar en el sistema automáticamente ya se computa dentro de las reservas del Banco Central. ¿Es un blanqueo encubierto o no? Tiene pinta de ser un blanqueo, como no tenemos la norma todavía, es muy difícil saberlo. Evidentemente están necesitando de otro shock de dólares porque el primer blanqueo se agotó ya, toda esa suma que ingresó, que fue muy importante, así que estarían buscando otro empujón, pero yo creo que más nada pensando en tratar de acercar el cumplimiento con el fondo de acumulación de reservas, que como no están comprando para mantener estable el tipo de cambio, no están cumpliendo. Hay que ver la letra chica, ¿no? Porque el primer anuncio, o sea, antes de este anuncio oficial que no se hizo, es decir, bueno, es para que aquel que tenga, bueno, no que lo vaya a un banco, sino que, no sé, compre una camioneta, compre un auto, compre una propiedad, que no sé también si va a ir para el banco o sigue circulando. Yo veo difícil que, a ver, por lo menos a gran escala, eso tenga un impacto, ¿sí? Quizá uno o dos se compra alguna propiedad o se compra un departamento, pero no creo que tenga un impacto significativo esto. Es distinto puede tener tantos dólares guardados también, ¿no? Y, a ver, se estima que está bajo el colchón, pero la realidad es que el concepto más concreto es formación de activos externos, que también computa aquellos dólares que están en cuentas afuera de Argentina. Bueno, pero estamos hablando de Grandes Ligas. Bueno, por eso yo creo que ahorró unos dolaritos que Yo creo que el que tiene los dolaritos en el colchón compra en efecto, si quiere, la camioneta independientemente de esto. No veo que haya un impedimento. El otro que lo recibe lo guarda o lo cambia. Por eso no veo que haya demasiado impacto en esto. ¿Vamos con Nahuel? ¿Vamos? ¿Voy por allá? Permiso. De paso sigo con la línea de la que venían hablando. Este gobierno es muy hábil con la comunicación y se lo ha presentado
como los dólares en el colchón, famoso, ¿no? Y yo me pregunto, y te pregunto, ¿quién tiene dólares en el colchón y cuánto, digamos, en la Argentina? O sea, por fuera del sistema. Claro, que, o sea, porque lo hizo... millones, ¿Cuánto? Hoy habló en un foro de... 270.000 millones. Entre Eso le hizo 200 por y ahí. 300.000 millones es la cifra que se estima. Que se maneja. Yo intuyo que lo hace como una forma de decir, bueno, los dólares en el colchón es para que el pueblo, la gente, mucha gente común pueda Vos lo que le preguntás sacar... a él si es un discurso político. Yo lo que le pregunto es, ¿para quién crees vos que está destinada esta medida, digamos? La medida está destinada para el gobierno. Lo que yo te digo es que lo que ellos tienen, esto, uno, tiene fines electorales sin lugar a dudas, y en segundo lugar, tiene como fin acumular reservas, ¿no? Porque lo necesitan para eventualmente, si hay algún problema, poder intervenir, cosa que no creo que ocurra hoy, y porque tienen que cumplir con el fondo la acumulación de reservas. Y digo también electoral porque el contrato que tiene Milei electoral es, en primer lugar, la inflación. Yo creo que eso es lo más fuerte que tiene y va a ir contra eso. El tema, que la cuestión cambiaria es muy relevante, y en el contexto en el que estamos, donde se abren importaciones, esto va a presionar tarde o temprano, sobre todo en la segunda fase, donde ya empieza a haber menos liquidaciones, ya pasando julio, agosto, y sí, los dólares tienen que aparecer porque no hay, y el fondo no le permite intervenir cuando empiece a subir. Entonces yo creo que lo hacen por esa razón. Y aclaro una cuestión por el número que tiraba. Ajá. 250, 270, eso es la formación de ahorro externo, que no es solo los dólares abajo del colchón, porque eso en realidad no tenemos cómo saberlo, aparte es una estimación, pero fundamentalmente incluye eso también los dólares que están fuera del sistema. Así que ya se hizo un blanqueo para eso. El que no lo trajo, no veo yo sentido para que lo traiga ahora. Sí, ¿vale? Y yo quería consultarte, ¿esta medida qué puede significar en lo referente al dinero que, digamos, que proviene de negocios ilícitos? En teoría eso, por lo menos por lo que anunció el gobierno, no debería ocurrir. O sea, si vos me estás diciendo el dinero que viene del narcotráfico, de otras cuestiones ilegales incluso más graves, no deberían circularlo. Lo que por ahí un poco abona esta idea de que no fue tanto por lo que decía Dorni de que iba a ser usado electoralmente por el kirchnerismo, sino porque no terminan de refinar cómo hacen esto sin que esto pase por una ley ni que toque ningún código. Entonces, si yo traigo dólares y los pongo en el sistema, ¿cómo va a ser la UIF o cómo va a ser ARCA? Como para no preguntarme de dónde está sacando esta cantidad de dólares. Entonces, yo veo difícil esa cuestión, y si lo flexibilizan, y puede pasar que ingresen dólares. A ver, que hay operaciones ilegales, la haya. El problema es cuando eso se origina en actividades de ese nivel de ilegalidad, ¿no? ¿Y qué mensaje justamente en relación a esto se le está dando entonces a la gente que históricamente cumplió con sus obligaciones fiscales? El mismo planteo, o sea, como que se promueve la cultura de mejor no declaro lo que tengo. Es que eso es una mirada general que en realidad ocurre no solo para el tema de los dólares, sino también para las positivas cuando hay moratoria. Es el mismo planteo. Lo mismo ocurre con todos los blanqueos, que todos dicen lo mismo. Al final, el que cumple termina pagando más caro. Hay muchos que tienen como ejercicio no pagar y esperar moratorias. Es lo mismo, lo que pasa que acá lo que están primando son necesidades. En el caso de las moratorias fiscales, ustedes observarán que normalmente cuando suma un gobierno y tiene dificultades fiscales, lo primero que mete es una moratoria. Una moratoria fiscal, digo, ¿no? Y después por el lado del blanqueo también, cuando se necesitan dólares se hace lo del blanqueo. No importa acá si cumplen o no, porque el objetivo no es ese. El objetivo es hacerse del flujo que necesita el gobierno eventualmente para sus políticas. Claudio, el primer momento para conseguir dólares de este gobierno fue el blanqueo, después un poco el acuerdo con el fondo, podría decirse, ahora este operativo Canuto o dólares del colchón. Canuto, el canuto que tenés abajo del colchón. El que sigue, si con esto llega la administración a las elecciones, ¿hay otro lugar de donde rascar o qué puede venir después? Sí, el objetivo que tiene el gobierno y que lo viene trabajando, pero le está costando muchísimo, es bajar el riesgo país para ir al mercado voluntario de deuda. El siguiente paso que te queda es tomar deuda de los privados, que si yo estuviese en la gestión, yo lo que haría como primer paso, una vez que baje el riesgo país, primero que nada es reestructurar toda la deuda, que
refinanciar, ¿no? Es decir, tratar de hacer un acuerdo con los privados para poder cambiar los bonos que van venciendo ahora por bonos más largos y con tasas un poco mejor incluso que las que tengan. Que eso entiendo yo que sería la segunda fase, sobre todo para poder afrontar los vencimientos de los privados, porque con el fondo lo tengo resuelto con el fondo, justamente porque me presta para pagarle, y seguramente se tome alguna emisión adicional porque las reservas están en una situación crítica, eso no me cabe en duda. Ana. Yo quería que me explicaras un poco o cuál es tu visión de por qué hay no sé si hay tanta porque no sabemos, gente que tiene la plata guardada en el colchón, no confía en los bancos, no confía, será desde allá del corralito, y yo supongo que estos dólares también deben tener dos orígenes. Uno a lo mejor que no pueden blanquear el origen, es decir, plata en negro, y otra que es plata que a lo mejor no declara y tiene miedo de ponerla en el banco y se la dejó en el colchón. Exacto, yo creo que en principio la medida apuntaría a lo segundo que vos mencionás. La realidad es que Argentina tiene problemas con los dólares, con la devaluación, te diría hace 100 años atrás o más incluso, no es del corralito. El corralito yo creo que fue algo muy reciente para nosotros que está en la memoria, pero porque en realidad no se podían retirar los dólares, porque ahí se seguían comprando dólares, uno depositaba peso y la gente automáticamente lo convertía a dólares en el banco. El problema viene de más atrás, cuando uno intentaba ahorrar en pesos y veníamos en recurrentes de evaluaciones. Vale recordar, por ejemplo... el tema que con los relitos se te quedaron con los dólares, el banco no pudiste sacar. Por eso digo... Y hay familias enteras involucradas de estos últimos 25 años. Eso explica, si se quiere, el canuto. Claro. La pregunta que hay que hacerse es por qué tiene ese canuto en dólares y no en pesos. ¿Sí? Porque son las dos cosas que juegan. Ahí sí entra lo que decís vos ahora. No, mi pregunta era por qué estaba en la casa. Generalmente es en dólares, sabemos, porque las devaluaciones y porque todos confiamos en... Sí, a ver, hay una desconfianza en el sistema financiero en general, pero sí, si vos me preguntás por qué están guardados ahí, sí, gran parte de la explicación lo tiene lo que pasó con el corralito, que hoy para mí no estamos en la misma situación de los 90 y difícilmente se llega a la misma situación de los 90. Ha quedado una desconfianza de los bancos, incluso con los propios pesos, porque la gente tampoco puede retirar sus pesos, eso vale decirlo, por una medida vinculada con lo que es la convertibilidad. Pero probablemente esa sea la explicación fundamental, pero la gente ya venía guardando los dólares en el colchón desde antes. Claro. ¿Hay precedentes de un plan como este en otros países? ¿Cómo? No te entendí. ¿Hay precedentes de este plan, de que se haya implementado en otros países este plan, y si es así, cómo les fue? Lo que pasa es que los blanqueos son tradicionalmente de todos los países, se aplican, porque tienen un trasfondo fiscal también, porque muchas veces esos ingresos tienen que ver con que esa declaración, yo te condono parte de los impuestos, lo hago. Pasa que en la Argentina no tiene una predominancia fiscal, sino una predominancia de divisas, digamos, que yo necesito que ingresen estas divisas. Esto se hace en todo el mundo. De hecho, digamos, tenemos países que directamente ni se pregunta el origen, que son los famosos paraísos fiscales, ¿sí? Entonces, que incluso serían peor que en nuestro caso, y tenemos ejemplos también relativamente cercanos. Esto ocurre y probablemente siga ocurriendo en todo lado. No es particular de Argentina. Lo que es particular de la Argentina es que es porque necesitamos la divisa y no tanto por la parte fiscal. Javi. Claro, estaba pensando en lo que nos decía en la facultad el profesor Jun o el profesor Laferrier. ¿Por qué estos problemas no lo tiene Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay? ¿Por qué el brasilero no le da tanta bolilla al dólar y el argentino sí? Usted decía recién que, bueno, culpa del sistema financiero. Yo creo que los políticos, porque los políticos enviaban la AFIP a perseguir al que tenía $2 y tenía que explicar por qué los tenía, mientras veía que por otro lado había mucha corrupción. Me parece que va también por ahí un poco la historia reciente de que por qué el argentino sospecha y desconfía de los propios políticos y sistema financiero. Yo creo que eso puede ser, en todo caso, una explicación. Yo creo que esa pregunta, digamos, en la literatura se recoge, está, porque tenemos que de vuelta volver al problema que yo planteé adicionalmente. Yo no sé si tanto el problema es que la gente tenga guardados los dólares, sino que la gente ahorre en dólares. Yo creo que ese es el problema. Nos hicieron creer que si teníamos dólares era un hecho delictivo. Bueno, es que porque nos mandaban la problema eso es posterior, Javier. No, esto es reciente, no estamos hablando de 100 años atrás, estamos hablando de 20 años atrás. Y lo que está diciendo es posterior al Por eso problema. la gente ahorró en dólares. Tenemos la cabeza en dólares. Pero ahorraba en dólares antes del periodo que vos estás refiriendo. Ahora se fomentó mucho más. Por la devaluación. No, ahorraba en dólares. Para mí el sector socioeconómico que puede tener la
chance de pensar en No, dólares. no, está diciendo Hay que- que no llega a fin de mes, que Sí, está pensando en dólares. exactamente. El que podría estar... Totalmente, Javier, Valle. pará, vamos, Pero si hablamos de valores dólares para el que lo tiene. Pero ¿cuántos son los que tienen el dólar en el colchón? El que podía esquivar de empezó- el que podía esquivar Vamos de, de uno, pará. de ¿Cómo? blanquear, el que podía esquivar del blanqueo hace poco tiempo atrás lo hacía, porque sabía que si se ponía a disposición de la FIP le iban a pegar un sablazo. Pero es que, a ver... No, el paso, perdón, pero no podía comprar por el régimen que podía, legal 200 porque estaba dólares. todo prohibido, todo atado, todo restringido. Pero es porque la carestía de dólares. Pero vos lo que Claro. estás diciendo que la gente empezó a ahorrar dólares con Kirchner es No, un yo error no estoy- histórico. yo no dije a nadie, estoy Dijiste, diciendo- te estás la- refiriendo a eso. La gente, 20 años era ¿por qué todo. tiene Sí, miedo? sí, saca ¿Por qué el tiene cálculo, miedo? Javier. No sé si habría que hacer la una encuesta devaluación. para tener en claro si el trasfondo de esto es miedo o es una... De blanquearlo, o ¿por es qué? una cuestión cultural. A ver, hay que ser concreto con esto, que un poco lo que planteaban acá. Hay que pagar impuestos. O sea, no es tampoco bueno, porque si no también es decir, bueno, no, lo guardo para evadir, lo guardo porque pagar impuestos está mal. Y no es así. Podemos discutir si el sistema fiscal es bueno, si hay que mejorarlo, podemos discutir si el sistema político es bueno o es malo, pero hay toda trayectoria histórica muy complejas, muy discutidas, sobre las cuales tampoco es que hay tanto consenso, respecto de por qué el argentino tiene un comportamiento y que va desde el ciudadano hasta el empresario. La pregunta, ¿por qué tiene ese comportamiento y por qué no lo observamos en otros países? La realidad, cuando uno mira la historia de la Argentina, encuentra por lo menos varias hipótesis. Una es una particularidad del comportamiento empresario argentino que en Brasil no está. El empresario argentino en general no es nacionalista y el empresario brasileño sí, ¿sí? Que para comparar mejor, porque con Paraguay no sería mejor ejemplo por el tipo de estructura productiva que tiene. Sí, fiscal también. Claro, sí, son más cercanos a un paraíso, ¿no? Pero además de eso, tiene que ver también con trayectorias históricas y políticas que ha tenido la Argentina. La Argentina tuvo durante muchos años proscripto a un partido político, a una persona, y que eso generó efectos. Y que vos me ponés esa cara, pero yo te puedo decir lo siguiente, y que, pero que, como os digo, es demasiado, es complejo como para resumirlo en poco tiempo, ¿sí? Pero hay conductas, hay formas de actuar que fueron, digamos, transformando el comportamiento social y el comportamiento productivo y la mirada respecto a determinadas cosas que generaron una polarización, que esa que le llamamos grieta hoy, que esa grieta no es desde el kirchnerismo, esa grieta viene desde el 45, donde a Perón le podemos endilgar un montón de cosas, a Frondizi otro montón de cosas, y a todos los militares que estuvieron impidiendo un desarrollo democrático también, y ni hablar lo que fue el de 76, donde en el 76 se inició una política antiindustrial porque se entendía que lo que representaba y le daba poder al peronismo eran los trabajadores, los sindicatos, y los trabajadores y los sindicatos estaban en las industrias. Con una toma de deuda también muy importante. Eso ni hablar, pero formaba parte de toda una política antiindustrial. Entonces, para entender por qué Argentina está hoy, yo tengo que hacer toda una trayectoria histórica, comprender todas esas relaciones, y es realmente muy complejo, y ahí es donde las ciencias sociales con un rol muy importante. Claudio, es complejo. La devaluación, ¿qué opinás de la franja esta de flotación? ¿Se puede sostener? ¿Se puede romper o no? Y porque cuando hubo devaluación fue la disparada del dólar, ¿no? Que pierde el peso, el poder adquisitivo y demás. Ahora, ¿vos pensás que puede haber una devaluación también pensando en la dolarización, sacándole un cero o no? ¿Cómo lo ves? Yo no creo que tenga demasiada utilidad. Yo creo que lo que me preocuparía a mí y me preocupa hoy es que esté tan barato el dólar. La realidad es que cuando uno mira las bandas, es una banda que no tiene ningún sentido porque hay una diferencia... Que es muy fuerte lo que decís, porque la gente está contenta con el dólar barato. Y vos decís que no. Bueno, Doña Rosa, digo nosotros. Yo creo... Yo he escuchado empresarios que dicen, la verdad que es un dólar barato para empresarios. Claro, bueno, sí. pero son dos realidades distintas. Yo no quiero hacer algo que ya está trillado hoy, pero yo sugiero que se mire Plata Dulce, esa es la película, porque es muy ejemplificativa de un clima de época que hoy se está volviendo, ¿sí? Y uno mira y ocurre exactamente lo mismo. Y no se trata de decir, bueno, pero vos no querés que se vayan de vacaciones afuera. No, porque Argentina tiene una restricción vinculada con los dólares, y que yo permita que los dólares se vayan, sí que se puedan generar de manera genuina, va a terminar como lo ejemplifica esa película, o va a terminar como fue la crisis de la convertibilidad. O sea, yo no estoy diciendo que el dólar tiene que devaluarse y encontrar su lugar, pero tampoco podemos
permitir que tengamos un nivel de costos en dólares tan elevado que no nos permita competir de ninguna manera y que llenemos de productos afuera, que bueno, está bueno, puedo comprar esto importado, que antes no podía, yo lo compro en pesos, pero el que lo importa lo paga en dólares. ¿Y de dónde salen esos dólares? Y justamente el problema que tenemos son esos dólares. No van a salir de abajo del colchón porque ni siquiera tenemos, a ver, para que nos podamos ubicar, el nivel de importaciones que tuvimos nosotros en el año pasado, ¿sí? Si yo lo comparo con 2022, porque 2023 había un montón de restricción a importar, estaba más o menos 10.000 millones de dólares abajo. Es decir, que si yo con el 2022, donde tenía ciertas restricciones a las importaciones, estaba importando 10.000 millones más, si yo recuperase un sendero de actividad económica similar al de esa época, tendría esos 10.000 millones, pero habría que sumarle todo el otro importado que está. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar hoy 20.000 millones de dólares adicionales para poder financiar? O sea que el dólar barato no fortalece el peso, no le da fuerza al peso. Le da fuerza al peso, pero yo necesito dólares para comerciar afuera. Claro. ¿Sí? Sí, está bien, pero el empleado no cobra en dólares, cobra en pesos. Sí, no cobra en pesos, pero el costo de vida va a subir igual. Entonces, hoy vos lo vas a mantener estable. Hoy vas a tener, porque los planes de estabilización son así, ¿sí? Hoy vas a tener que va a bajar la inflación, que se va a estabilizar y que va a tener un proceso de recuperación del salario producto de la propia dinámica de esa aceleración. Sí, se va a generar más consumo. Te lo explico rápidamente. Sí. Vos partís de una devaluación muy fuerte como la que hicieron Caputo y Milei cuando asumen, ¿sí? Que tiró para abajo todos los salarios. ¿Estamos? Después, cuando se empiezan a recuperar en las negociaciones, vos vas a tratar de recuperar tu salario en función de la tasa que fue en los periodos anteriores. Si hay descenso de la inflación, vos vas a lograr paritaria siempre unos puntos más altos. Eso es lo que explica la recuperación. Pero ¿cuál es el problema con eso? Va a llegar un punto, como está pasando ahora, que se te va a estancar la desaceleración de los precios. Y se te va a estancar también la aceleración de los salarios, como estamos viendo, y va a empezar a perder, ¿sí? Y adicionalmente a eso, y te lo agrego porque ahora donde va a venir después lo complicado, si yo tengo ese nivel de importaciones que te estoy diciendo, tengo además esas restricciones financieras vinculadas con que tengo que empezar a pagar deuda externa, y yo no consigo esos dólares, yo vuelvo dos caminos. El de Macri, que ¿qué hizo él? Hizo todo lo que no había que hacer. Devaluó, perdió reserva y terminó con cepo. ¿Sí? Uno elige una de esas tres alternativas, elige las tres. Entonces, si esto vuelve a ocurrir, porque tenemos ese nivel de apreciación del tipo de cambio tan fuerte que hoy me da la posibilidad de irme afuera. Todos dicen que no va a pasar. Bueno, que no la van a tomar el mismo camino que Macri. Historia a mí me dice lo contrario. ¿Y cuál sería el otro camino? ¿El de Alberto Fernández? El de corregir, no, de ninguna manera. Bueno. Hay que corregir. Alberto Fernández tenía que haber dejado a sus funcionarios que trabajen, que eso fue otro error. Yo digo, habría que buscar un tipo de cambio un poco más razonable que permita mantener un equilibrio y no traer importaciones así. ¿Y de cuánto sería ese? Pero si hay un salto cambiario, lo que van a pagar son los salarios. Entonces, pues, no va a poder ir afuera, pero tampoco va a poder ni siquiera comprar carne. Y bajando la carga impositiva, como dicen, como reclaman los empresarios, para hacer más, para tratar de competir en mejores condiciones. Pero a mí no me garantiza que ellos eso no lo trasladen a tasa de ganancia. Siempre es un gusto charlar contigo. Gracias por visitarnos. Este presente es para vos y este aplauso también es para vos. Desde Tato Borio para acá seguimos hablando de lo mismo, ¿no? Con el dólar y demás. Yo miraba a Tato Borio. Plata dulce, qué película. Bueno, ¿nos vamos al Turquito? Dale, vamos a sacar los dólares del colchón, el dólar canuto que tiene Flesler, y vamos al Turquito a tomar algo, ¿te parece? Dale, flaco, vamos al Turquito. Washington. El Turquito Drugstore Market. Venta de bebidas por mayor y menor, envíos a domicilio, el mejor precio lo tiene el Turquito. En Avenida Ramírez 1554 y Avenida Almafuerte 447. Pedidos por WhatsApp al 3434-385-696. Pausa, rápido, venimos con el otro tema de debate, dale.
Enersa te recomienda, evita el uso de papel. Suscríbete a la factura digital. Ingresá a enersa.com.ar y elegí la opción que prefieras. Recibí tu factura directamente por email, sin papeles, sin demoras. 20 años creciendo juntos. Enersa, Gobierno de Entre Ríos. Equipate para estas vacaciones en Sirirí Aventura. Amplia variedad en equipamiento para camping, pesca y actividades náuticas. Todo en indumentaria. Seguinos en nuestras redes. Sirirí Aventura. Blas Parera 394. ¿Qué esperás para asociarte a Robin? Ahora es el momento. Con 8 cuotas adelantadas te bonificamos 4 y disfrutás todo el año. Búscanos en las redes o comunicate al 343-510-9294. Paraná Robin Club, un gran club con una pequeña cuota. Síntesis de la semana. Acciones de la Municipalidad de Paraná. Gestión Antivialidad Nacional. La intendenta Rosario Romero solicitó la reactivación de la obra de circunvalación para el ingreso a Paraná por la Ruta Nacional 12. Se trata de una obra clave para la ciudad que quedó paralizada. Exitosa Feria de Arte Paraná. Vecinos recorrieron la muestra de pinturas en Salamayo durante 3 días. Participaron galerías y proyectos grupales independientes seleccionados mediante una convocatoria de la municipalidad. Mejoras en la Plaza Héroes de Malvinas. Continuamos mejorando los espacios públicos. Los trabajos contemplaron la construcción de veredas perimetrales, se incorporará mobiliario urbano y se mejorará el playón polideportivo. La intendenta Romero recorrió la obra junto a los vecinos. Más información en www.paraná.gov.ar. Club Vida, tu segundo hogar. Espacio fitness y bienestar para toda la familia. Clases deportivas, entrenamiento funcional, gimnasia deportiva, acrobacias aéreas, escuelita de iniciación, taekwondo y sala de entrenamiento. Prueba del Torino y José Murga. El Rey del Pollo. Más de 30 años brindando calidad, calidez y los mejores precios en nuestros productos. Pollo, papas fritas, ensaladas, pizzas, variedades de empanadas, tartas. Lo esperamos como siempre en Avenida Ramírez 2464 a pasitos de las 5 esquinas. Haga su pedido al teléfono 423-0178 o por WhatsApp al 343-456-4895. El Rey del Pollo. ...22:36 en toda la República Argentina, el derecho a la decisión sobre la vida ante una enfermedad terminal, que se pone nuevamente en debate ante la decisión de Pepe Mujica, el expresidente uruguayo. Presentamos rápido el informe, dale. Elegir el final, el derecho a decidir ante una enfermedad terminal. José Pepe Mujica murió en su casa como él eligió. Enfrentando un cáncer avanzado y con enfermedades previas, decidió no seguir con tratamientos invasivos. Su decisión, valiente y pública, reabre el debate sobre el derecho a una muerte digna. ¿Qué implica en la práctica respetar esa voluntad? ¿Cuándo la medicina debe dejar de curar y empezar a acompañar? El rol del equipo médico es clave, no solo para informar, sino para sostener con humanidad. También el de la familia, que muchas veces atraviesa su propio duelo mientras respeta una decisión difícil. En el centro siempre está la autonomía del paciente. Morir con dignidad no es resignarse, es poder elegir.
¿Estamos preparados como sociedad para acompañar ese derecho? A María Fernanda Pecerico, que es médica, especialista en pediatría y especialista también en medicina paliativa. Tiene una maestría en medicina paliativa y es jefa del Servicio de Cuidados Paliativos del Hospital de Niños San Roque. Y también a Lucila Heredia, que es médica pediatra y se está especializando en cuidados paliativos. Buenas noches. Gracias por haber aceptado la invitación. Partamos de cero, como si fuera una clase en la universidad. ¿Qué es un cuidado paliativo? Bueno, es importante definir los cuidados paliativos porque hay como un concepto de cuidados paliativos que solo atiende al enfermo moribundo, porque es ahí donde surgen los cuidados paliativos en el año 1967 con Cicely Sander, que fue una enfermera que se dedicó mucho a enfermos terminales y sobre todo pacientes oncológicos. Entonces se asocian mucho los cuidados paliativos a los pacientes oncológicos y a los enfermos terminales. Ella fue la que creó en Inglaterra los movimientos hospice, que eran lugares de hospicio, ¿no? Y en el año 1970 ella crea lo que es, acuña, digamos, el significado de lo que es el dolor total. Entonces, en la sociedad está muy instaurado que los cuidados paliativos son para el enfermo terminal y en el final de la vida. Y esto no es así. Y para calmar el dolor. Y para calmar el dolor. Y a veces, muchas veces se piensa que calmar el dolor es calmar el dolor con la morfina. Y no es así tampoco, sino que ella acuñó el término de dolor total, que es ese dolor biopsicosocial y espiritual, donde la espiritualidad es el sustrato de todas estas dimensiones y que habla de lo que significa el ser humano, ¿no? Que el dolor no calma con un opioide, sino que el dolor a veces calma con el paciente que se ha escuchado, ¿sí? Y abordar sobre todo el acto humano. Entonces los cuidados paliativos, yo soy pediatra, pero podemos decir una definición en todos los pacientes porque aborda un alcance muy alto, que es desde la embarazada de alto riesgo, aquella mamá que le dicen que su bebé, a veces mal utilizados términos, incompatible con la vida, hay que empezar a cambiar esos términos porque como una mamá va a decir mi hijo es incompatible con la vida, no, podemos decir que condiciona su vida. O también el neonato, aquel que nace con una malformación, y también podemos cuidar su vida a pesar de que tenga esa malformación que condiciona su vida. El paciente pediátrico con enfermedades oncológicas o enfermedades amenazantes para la vida o limitantes para la vida. También el adolescente con una enfermedad amenazante para la vida y así el adulto y también en la ancianidad podemos tratar y hacer esto de la medicina de los cuidados paliativos. O sea, tiene un gran alcance desde la embarazada de alto riesgo, el nacimiento y hasta el adulto mayor y el anciano. Entonces lo podemos definir a los cuidados paliativos como aquellos cuidados integral del paciente que cuidamos el cuerpo, el alma y su mente, toda esa dimensión. Por un equipo tratante, interdisciplinario, que pueda abordar las dimensiones biopsicosocial y espiritual y que también apoyamos a la familia, cuidamos los hermanitos, cuidamos a veces los abuelos que son cuidadores principales y son los abuelos olvidados, que son a veces hay niños, por ejemplo, que no están con sus papás, pero sí son sus abuelos. Y también cuidamos a nuestro equipo, hacemos autocuidado y también elaboramos el proceso del duelo y también el postmortem de un paciente. O sea, tiene un gran alcance los cuidados paliativos. Con un camino muy largo, por muy cierto. largo, y aparte otra cosa importante decir, que no son el camino del final de la vida, sino que son los cuidados paliativos. Si a nosotros los paliativistas nos llaman en el comienzo de la enfermedad, cuando es esa enfermedad que a vos te diagnostican un cáncer, por ejemplo, y te dicen, eso te quebranta tu aparato psíquico, y ahí es bueno que estén los paliativistas, los cuidados paliativos presentes para poder abordar el principal síntoma que nosotros tratamos, que es el sufrimiento. No solo el dolor, sino el alivio del sufrimiento. Ok, vale. Sí, quería consultarte, Fernanda, ¿qué la ley de cuidados paliativos actual, qué garantiza? Bueno, la ley, hubo muchas discusiones y peleas para que esto salga, sobre todo la Asociación Médica de la Asociación Argentina de Cuidados Paliativos fue uno lo que
que logró esto. Se logró cerca de junio del año 2021 y lo que aborda es el acceso a los cuidados paliativos, poder llegar a todos. Hoy se dice que mundialmente, en la Organización Mundial de la Salud, lo registra como que los cuidados paliativos llegan al 13% de la población. Entonces, el acceso a los cuidados paliativos es lo que garantiza la ley, lo que pide la ley, y el derecho de los pacientes a recibir cuidados paliativos. Bien, Sí. Ana. Sí, Lucila, decime, a mí me gustaría saber algo, comentó Fernanda, ¿cuándo es el momento adecuado para comenzar con un proceso de estos cuidados paliativos? Y por lo que entendí, compete a varios profesionales. Y me gustaría también saber que el enfermo, ¿qué decide de ese cuidado paliativo? Bueno, principalmente desde pediatría siempre nosotros lo que reforzamos es desde el diagnóstico de la enfermedad. Es re importante acompañar, como dijo Fernanda, desde el inicio, porque el paciente y la familia recibe una mala noticia y eso es un impacto emocional en toda la familia y el paciente. Y siempre respetamos lo que también decida el paciente. Depende de las edades en pediatría por la edad del paciente. Obviamente cada paciente se aborda distinto según la etapa cognitiva que tiene. Claro, pero ahí a lo mejor decidirían ahí los padres, se los consulta. Sí. Ahí. Se consulta con los padres y depende de la edad del paciente también. Siempre se escucha los deseos del paciente. La autonomía subrogada, el interés superior del niño. Y en el adulto es muy importante hablar de directivas anticipadas, que en el niño no podemos hablar de directivas anticipadas. Para eso nos dedicamos a lo que es la bioética anglosajona. ¿Qué es las directivas anticipadas? Directivas anticipadas es decidir frente a una enfermedad que no tiene chance de curabilidad, el paciente puede decidir cómo quiere morir, dónde quiere morir, con quién elegir morir. ¿Se puede negar a un tratamiento también? Se puede negar a un tratamiento cruento, invasivo y desproporcionado que no cause beneficio al paciente. Por ejemplo, un paciente en etapa terminal, que nosotros no usamos mucho la terminalidad, esa palabra, pero un paciente con una enfermedad ya avanzada, sin posibilidades de chance de curabilidad, si ingresa o no a terapia, entonces eso lo hablamos en equipo, la adecuación del esfuerzo terapéutico. Cómo vamos adecuando y qué cosas vamos adecuando para el paciente para que le podamos dar vida a sus últimos días. Porque los cuidados paliativos no ayudamos a morir, ayudamos a vivir hasta que el paciente muera. Dan vida a sus días. Por eso es bueno que la población conozcan que los cuidados paliativos están muy alejados de lo que es la eutanasia, ¿no? Los cuidados paliativos es permitir morir al paciente, pero con dignidad, y acompañar ese proceso de morir con dignidad y darle vida a sus días. Y eso también habla de un acompañamiento espiritual. Pero el acompañamiento espiritual no hablamos de religión, sino que hablamos de esto de la trascendencia, de encontrar la búsqueda del sentido a tu vida, de encontrar los aspectos, que hay varios, 3 dimensiones importantes. Una es la dimensión interpersonal o intrapersonal, interpersonal con el otro, y transpersonal. Eso de la espiritualidad, del momento que nosotros vamos en este proceso de acompañamiento hasta el final de vida, que los pacientes a veces dicen que muchos profesionales ojalá estarían preparados para acompañar la espiritualidad, que es lo más importante en eso. Porque todos sabemos manejar un opioide, sabemos manejar el dolor, pero manejar la parte espiritual desde el final de la vida, la trascendencia, es algo que por ahí no estamos, no nos preparan, las universidades no te preparan para eso. Qué fuerte lo que dice Javi. Claro, primero agradecerles que nos enseñen a tener esta mirada, porque nos preparan en la sociedad a que cuando se está cerca de estas circunstancias nos tenemos que poner tristes. Entonces ustedes nos enseñan a prepararnos de otra manera. ¿Y qué nos pueden decir a los que tenemos la posibilidad de estar cerca o lejos de esas situaciones? No digo hacer un baile, tampoco digo hacer una fiesta, pero ¿cómo se dan esas últimas circunstancias? Usted habla de la espiritualidad y esas palabras técnicas. Para hacerlo un poco más llano, ¿cómo es el proceso? Bueno, nosotros... De acompañamiento, digo. Nosotros hacemos más en pediatría. A mí sí me ha tocado acompañar adultos también, que me han pedido, porque no hay una formación de equipo de cuidados paliativos de adulto acá en Paraná. Y yo diría que casi todo Entre Ríos. Que sería bueno que se forme, ¿no? Pero nosotros lo que hacemos... Yo siempre me formé en espiritualidad en clínica médica, no espiritualidad religiosa, sino en clínica médica, en el acompañamiento, en esto de el trascender a un paciente en el final de la vida, ¿no? Y bueno, Enric Benito,
que fue que es un médico oncólogo especialista en espiritualidad de España, que me formé con él dice siempre, tenemos una hora de nacer y una hora para morir. Y qué mejor darle ese mismo amor y esa misma alegría y ese mismo acompañamiento al que nace y el mismo acompañamiento al que está trascendiendo otra vida, ¿no? Y nosotros lo hacemos en un proceso de acompañamiento, de escucha, de comunicación activa, de comunicación de malas noticias, de varios encuentros que tenemos entre todos los equipos, porque nuestro equipo está formado por 25 profesionales. Miren todo lo que necesita un niño o un adulto o un paciente con una enfermedad amenazante o limitante para la vida, para el acompañamiento en el final de la vida, ¿no? Y bueno, capaz que yo cuando era más joven me dedicaba mucho a la morfina, cómo hay que hacer, cómo esto, cómo pongo la sedación. Y ahora lo importante del acompañamiento es la conexión con el otro. Escuchar. Tener empatía, la escucha activa también, el escuchatorio, como decía Paclo Maglio, que era muy importante. Entonces yo aprendí en acompañar tantos niños que murieron y que me han enseñado tanto y que han sido mis maestros. Aprendí que si no hay conexión es muy difícil acompañar el proceso y eso le enseño a mis residentes, le enseño a mi equipo, que en el final de la vida tenemos que estar todos. Porque a veces no solo acompañar al que está muriendo, sino acompañar al mismo equipo. Que alguien mientras está conectando con esa muerte te pone una mano acá, ya a uno le llena el alma, te sentís acompañado. Entonces, cuando yo conecto con ese niño o cuando conectamos con ese enfermo que está por trascender a una nueva vida, es como que todo fluye mejor, ¿no? Y los niños nos enseñan a nosotros, aprendemos de ellos, porque muchos de ellos cuidan a sus papás también, que no sufran, y entonces es como que dan consuelo a sus padres o les dicen yo voy a estar bien. Tenemos mucha enseñanza del acompañamiento en el final de la vida y esto es mucho escuchar, estar, la presencia y la compasión. No me quiero olvidar tampoco de los payamédicos, que en esa etapa han trabajado con ustedes acompañando. Así que también el reconocimiento a ellos. Voy por el lado de Ezequiel y con Joa, dale. Por lo que van contando, entiendo que si no todos los profesionales de la salud tengan que ser médicos paliativos, sí al menos todos debieran tener, entendiendo lo que cuentan, esta perspectiva, ¿no? Que es una perspectiva más humana, me sale decir. ¿Es esto correcto? ¿Puede ser así o no? Sí, está bien, pero es una formación. O es una formación porque específica. hay cuidados paliativos básicos que se pueden dar, que se pueden aplicar, por ejemplo, en los CAPS, en los centros de salud, pero hay cuidados paliativos especializados. Por eso hoy existe la especialidad de cuidado específica, no solo como un así como existe el médico oncólogo, el cirujano plástico, el ginecólogo, existe el paliativista. Está en el equipo médico como otra de las especialidades. Y generalmente son equipos interdisciplinarios, donde tenemos psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, kinesiólogos, enfermeros, médicos, equipos ahí está, pues, me sonaba como que podía ser pueden poner una amonestación si digo algo que está mal, pero me sonaba que podía ser un psicólogo, por ejemplo, ¿no? Es otra la perspectiva. El psicólogo es nuestra mano derecha. Es una especificidad el médico paliativo. Sí. Bueno, un poco en la línea de eso era la pregunta, pero la voy a cambiar porque un poco quería saber cómo se conformaba ese equipo que hoy decía 25 profesionales. Me detengo porque estamos mucho en la discusión sobre la obra social hoy en día. ¿Qué tiene que garantizar la obra social, el Estado, las prepagas en relación para que todas las personas tengamos la posibilidad de acceder a este acompañamiento en el final de la vida? Y las obras sociales tienen que garantizar exactamente lo mismo que la parte pública, igual, porque hay una ley. Una ley que en el artículo 3 de la ley te dice que tienen que garantizar los accesos a los cuidados paliativos, y no solo eso, sino el acceso a los cuidados paliativos domiciliarios también. Porque el paciente tiene derecho a elegir si quiere estar en su casa o quiere estar internado o quiere morir en su casa también. Pero entonces, para eso tenemos nosotros los paliativistas cuando garantizar los cuidados paliativos domiciliarios. Y las obras sociales lo tienen que avalar. Y en ese nivel, ¿cómo estamos hoy en la provincia? ¿Ustedes consideran que hay equipos suficientes, digo,
para acompañar a todas las personas en esta etapa? ¿O estamos lejos de eso? No, por eso esto es importantísimo. ¿Pero qué falta? ¿Recurso humano o económico? Profesionales. Humano y económico también, todo. Sí. Bueno, vale. Sí, a Lucila quería consultarle cómo funciona el servicio. ¿Tienen guardias pasivas? ¿Las consultas son espontáneas? ¿Cómo se maneja? Sí, en el servicio todo lo que dijiste es válido y también funcionamos yendo a otros lugares del hospital, a todas las salas de internación intermedia. También tenemos la demanda espontánea. Nosotros tenemos urgencias paliativas, por ejemplo, vienen pacientes con dolor que no sacan turnos, sino que vienen directamente y los atendemos para calmar el dolor, el sufrimiento. También tenemos turnos programados, que tenemos días para cada tipo de patología, ¿sí? Trabajamos en transdisciplina y en interdisciplina, porque adentro de nuestro equipo, con todas las disciplinas y con el resto de las disciplinas del hospital. ¿Y qué proyectos querrían tener dentro del servicio o del hospital? Y en realidad ahora lo que es nuevo es la residencia que abrió Fernanda de cuidados paliativos para formar más profesionales, porque justamente una de las cosas que falta es el recurso humano, y la residencia se abrió en noviembre del 2023. Así que yo ahora estoy en segundo año, tenemos también residentes de primer año y con muchas ganas de que se sigan anotando profesionales para aprender cuidados paliativos, porque es re importante. Cuando escuchamos este tema, perdón, Ana, cuando escuchamos este tema siempre asociamos el tema al dolor, al sufrimiento, es indefectible, ¿no? Porque hay una cuestión cultural hasta y biológica sobre la muerte y la vida y demás. En ese proceso de aprendizaje en el cual estás, dentro de esta formación como médica, en la especialidad, ¿no? Claramente de esta residencia, ¿qué es lo más duro, qué es lo más difícil de aceptar o de apropiarte en ese conocimiento? Y quizás al principio, cuando uno está aprendiendo, duele mucho el sufrimiento del otro, que de ahí viene también la compasión, ser empático, y cuando uno logra calmar el sufrimiento, te sentís en paz también. Pero creo que eso es el conectar con el paciente, lo que decía Fernanda, es algo difícil porque es una situación complicada conectar con una persona en una situación difícil en la que está viviendo. Claro, sí, se pone en juego el valor más preciado, ¿no? Que es la vida. Claro. Es lo más difícil, digo, como persona, de aprender a conectar eso. Bien, mira vos, Ana, perdón. No, a mí me llamó mucho la atención lo que dijiste, Fernanda, que no hay para adultos cuidados paliativos. En esta especialidad que estás proponiendo vos, ¿es para cuidados paliativos para adultos también? Sí, en la residencia, yo puse justamente en el programa cuando lo inicié que no sea solo para pediatras. Entonces puse médico con 2 años de recibido, si puede tener cualquier especialidad, porque puede ser un cardiólogo que quiera aprender de esto de los cuidados paliativos, especializarse y a su paciente atenderlo de esa forma. Pueden ser clínicos, pueden ser médicos generalistas que pueden hacer paliativo. Y lo bueno que logramos este año también es una beca para psicólogos, psicólogos paliativistas. ¿Y a ustedes quién las cuida? Y nosotros, muy duro, sí, nosotros tenemos un sistema de preparación, de autocuidado, que hacemos ateneos y talleres de meditación, talleres de respiro. Cuando yo veo, por ejemplo, que alguien en el equipo está como claudicando, lo que se llama el burnout del profesional, lo llamo aparte, por ahí tengo los psicólogos que también nos apoyamos entre nosotros. Nosotros también lloramos como los pacientes, nos reímos, nos enojamos y volvemos a estar unidos todos porque todos tenemos un fin común que es el alivio del sufrimiento de nuestras familias, ¿no? Y bueno, eso, el autocuidado es muy importante y es la forma en que nos cuidamos entre todos. Yo. Sí, hoy Javier hablaba de cómo se prepara la persona en esta etapa, que le podrían decir, y yo me ponía a pensar que a veces quizás es más difícil para el entorno, para la familia. ¿Cómo trabajan ustedes, Lucila, si me lo querés decir, en esto de acompañar a la familia en esta etapa de ese paciente que está llegando al final de la vida, sobre todo por la culpa de no poder hacer más o de decidir no hacer más y de permitirle al paciente decidir? Bueno, con respecto a eso, quiero remarcar lo que dijo hoy Fernanda, que siempre es importante desde el diagnóstico, porque obviamente una familia que está atravesando esta situación, con esta noticia del niño, ¿sí? Es muy difícil conocer un equipo de cero justamente en una situación que están vulnerables, que están tristes. Por eso es importante desde el diagnóstico que siempre esté paliativo. Más allá del tratamiento que tenga la enfermedad o no, siempre desde que empieza la enfermedad. Porque si no, la familia conoce gente nueva que la contiene esa familia? No tiene confianza. ¿Qué le enseñan ustedes? Digo,
contenido se le da a esa familia más allá de lo que dijeron del escucha y demás? Siempre respetamos principalmente la familia, las creencias, ¿sí? Todo lo que ellos traen. Nunca los juzgamos, siempre acompañamos y como somos todos muchos profesionales, tenemos psicólogos, entre todos los acompañamos. Nosotros tenemos un proceso de acompañamiento en el final de la vida que se llama planificación personalizada y anticipada en el final de la vida. Mientras la conciencia del niño, el adolescente o el adulto esté presente, o decide el adulto o el adolescente, tiene derecho a decidir, y si no la familia, y eso lo hacemos en equipo. Reuniones de equipo, quién va a ser el líder de esto que va a hablar, que va a sostener a esa familia, cómo vamos a llevar la comunicación, cómo vamos a llevar la comunicación de malas noticias. Y cuando la conciencia del paciente ya no esté presente, planificamos en esta anticipación todo el proceso de morir hasta el post-mortem. Nosotros no termina con la muerte de nuestro trabajo, sino que termina con el post-mortem y el acompañamiento luego de un mes, que recordamos ese mes que es tan presente para la familia del fallecido, en mandar una carta de duelo a la familia, recordando todo lo que vivimos y lo hermoso que se vivió este proceso de morir dignamente del paciente, y mandamos una carta de duelo a nuestra familia y recibimos cosas hermosas, que es así que gracias a todo lo que nos han dado estos pacientes, la familia, y han vuelto al servicio, es donde hemos formado nuestra también Asociación Cuidar, que es la Asociación Cuidar, una ONG del Servicio de Cuidados Paliativos, Asociación Cuidar bajo la misma estrella, que son papás que han vuelto al servicio a brindar ese amor que nosotros dimos en el servicio y que ayuda con las necesidades de todos nuestros pacientes y familias. Lucila, Fernanda, este presente es para ustedes. Gracias. Bueno, muchas por haber venido. Y para cerrar, quedaron un montón de preguntas también para seguir hablando del tema, seguramente en algún momento, porque no se puede volver a abordar. Si pueden dar desde su experiencia brevemente, un minutito, 30 segundos, algún mensaje para las familias que están pasando por un momento similar al que estamos abordando aquí. Bueno, un mensaje importante es que nosotros podemos ayudar no solo al paciente que esté atravesando una enfermedad desde esto que se hablaba del final de la vida, sino hay pacientes que también se curan y pacientes que también sanan. Nuestro modelo primero de intervención de cuidados paliativos es el cáncer infantil, y un cáncer infantil detectado precozmente y oportunamente sabemos que es una enfermedad potencialmente curable. Me parece que es un gran mensaje a los médicos, a los pediatras, que sepan detectar esos signos y síntomas que aparecen para que sea esa detección precoz en un paciente que pueda potencialmente curarse luego, ¿no? Bien, dice Carlos Lagorio, saludos a la doctora Peserico, ella es un ángel, oramos por ella, familia Lagorio, muy buen programa el de hoy, abrazo. Griselda dice, acompañar a morir es aprender a vivir también. Felicitaciones, Guayi, y a todo el equipo, qué tema tan importante trataron hoy. Bueno, muchísimos mensajes y que emocionan además, ¿no? Porque eso es un tema muy, pero muy delicado y muy sensible. Este aplauso es para ustedes, ¿eh? Muchas gracias. Vamos cerrando el programa de hoy, ya se viene códigos en la pantalla del 11, todo en un solo lugar. Hablamos de bazar, juguetería y librería. Magali, te ofrecemos descuentos por pago contado, promos con tarjetas en 3 y 6 cuotas sin interés. Magali está en 25 de mayo 178. Y te cuento que en Nogaró, ¿o no? ¿Tú nos vamos a Nogaró? Dale. En Nogaró, que te espera el fin de semana para disfrutar el menú más rico con gran variedad de sándwich, empanadas picadas y mucho más, te contamos que hay hot sale a partir de hoy y hasta el 25 de mayo, o sea que hasta el otro domingo, el domingo patrio, hot sale de pizzas en Nogaró, 50% de descuento en pizzas en mesas de más de 4 personas. Así que organicémonos, chicos, nos dividimos en 2 mesas de 4 a Argentina. Y aprovechamos el 50%, claro, está Gracias por la invitación, Guayi. Bueno, claro, por favor, va a pagar todo Tunu, que dice que tiene la billetera con mucho dinero. Nos vamos, gracias por estar del otro lado, nos reencontramos el próximo martes, como siempre, cuando se enciendan las aspas del ventilador a partir de las 21:30. Chau, que descansen.